Dios busca. Jesús dijo a la mujer samaritana que el Padre busca quien le adore. Dios dijo una vez que él había buscado y encontrado un hombre conforme a su corazón. Y yo espero que entre los que ven y escuchan esta presentación haya alguien, algún joven o persona mayor que sea persona conforme al corazón de Dios. Cuando David llegó a ser rey sobre todo Israel, lo primero que hace es establecerse en la ciudad de Jerusalén. Y es establecido en Jerusalén, lo primero que hace es traer el tabernáculo, el arca del pacto. En uno de los muchos salmos que cantó David, él dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor defiende mi vida. ¿Quién me atemorizará? ¿Qué es lo que quiere David? Él es conocido como escritor de salmos y también como guerrero. Leyendo aquí su Salmo 27, ¿qué os parece? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, permaneceré tranquilo. Y el versículo 4, solo una cosa he pedido al Señor. ¿Y esa cosa qué es? ¿Que el Señor me dé la victoria sobre mis enemigos? Solo una cosa deseo, dice David. ¿Y qué es? Estar en el templo del Señor, o la casa de Dios, todos los días de mi vida, para adorarle en su templo y contemplar su hermosura. Esto es lo que pidió en preparación para la guerra. ¿Es un guerrero o es un místico? David es de los pocos que han entendido las lecciones del tabernáculo, la casa de Dios. Si queremos entenderlo también, este estudio nos va a ayudar. En el viaje por el desierto, desde Egipto a la tierra prometida, cada una de las 12 tribus tenía su lugar alrededor del tabernáculo. A Dios le gusta el orden. Nos quiere quitar nuestra confusión y nuestra incoherencia y traer orden a nuestras vidas. Es impresionante lo que encontramos en el Nuevo Testamento respecto a nuestro propio uso como sacerdotes del Señor, del tabernáculo, siendo sacerdotes todos los cristianos. En el patio exterior del tabernáculo hay dos elementos hechos de bronce. Primero vemos el altar donde se ofrece el sacrificio del cordero como holocausto, y luego el lavabo, donde tenían que acercarse los sacerdotes primero para lavarse las manos y los pies. Ya para nuestra propia vida, ¿qué significa este lavabo o lavacro? Vamos a ver cada uno de estos artículos, los de bronce en el exterior, los de oro en el interior, y una cosa especial en el lugar santísimo. Cada cosa tiene su función, tiene su tiempo de uso, y en cada uno vemos algo del ministerio de Jesús, pero en esta presentación vamos a centrarnos en el ministerio nuestro como sacerdotes de Dios, todos los cristianos, en el tabernáculo. Empezamos con esta fuente, el lavabo, y terminaremos con el arca de oro de la presencia de Dios. ¿Qué significa el altar grande, también de bronce? Es donde se sacrifica cada día, eso es su tiempo, un cordero. ¿En qué altar fue sacrificado el cordero de Dios? Jesús fue a la cruz y se sacrificó allí.
Pero también hay algo para nosotros en este altar. Como hemos visto, su función es el sacrificio del Cordero. El tiempo es diario, 2 veces, por la mañana y por la tarde. Y el ministerio de Jesús como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo fue el sacrificado final y completo. Y el ministerio nuestro, Romanos 12. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Jesús dijo en Lucas 9, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y luego presentamos nuestros miembros. Como el sacrificio en el altar fue desmembrado, nosotros tenemos también la posibilidad de ofrecer nuestras manos, nuestro cerebro, además de nuestro todo al Señor. Y motivo de alabanza, esto es tremendo. Tú te ofreces a Dios y Él te acepta, no como el sacrificio de Caín que fue rechazado. Dios te acepta y se agrada y te va a usar, va a utilizar ese sacrificio tuyo. Hace mucho tiempo, estando en Estados Unidos, decidí hacer un retiro personal yo solo en el bosque de Oregón. Había estado pensando en el candelabro y el aceite y las 7 llamas y qué era su significado. Claro, en ese tiempo no tenía idea de que mi mujer iba a ser la propietaria de todo un olivar para aceite. En ese retiro, lo primero, cuando salgo del coche, encuentro una serpiente justo a mis pies. Se dio a conocer con un sonido, era un cascabel. Y yo con un salto fui corriendo a una roca lo más alto posible y la escalé. A la derecha está la mesa del pan, 6 y 6, 12 panes sobre una mesa de oro. Enfrente está ese candelabro iluminando el pan y en el fondo el altar también de oro donde se ofrece el incienso. ¿Qué significa el pan en la casa de Dios? Este pan estaba allí todos los días, pero no era el pan nuestro exactamente de cada día. Tiene un elemento semanal. El tiempo es la reposición. Se cambia el pan cada semana y los sacerdotes se reúnen y se lo comen. Sabemos que Jesús es el pan de vida. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Por eso mi blog es llamado Rancho, que es lo que dan de comer a los soldados. Comida para soldados de Jesús. Jesús se ofreció como pan para nuestra vida. Y el ministerio nuestro es muy interesante. Nos alimentamos de la palabra y para hacer eso hay que prescindir de otras cosas para no perder el apetito. No comer muchas chucherías, sino alimentar nuestro espíritu con el pan de Dios. Y a ver si podemos hacer como hacían los sacerdotes, se reunían y juntos comían ese pan que llevaba ahí 7 días que lo estaban observando, que significa la meditación en la palabra de Dios, como indica el Salmo 1 y Josué capítulo 1. Pero a ver si conseguimos un plan de reunirnos después de 7 días de estar mirando un texto de la palabra y exhortarnos, alimentarnos, edificarnos los unos a los otros. Y una tremenda razón de alabar al Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. No nos lo pueden quitar y durará para siempre. No hay nada más en este mundo que perdure como la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo que asimilamos aquí lo llevaremos por toda la eternidad. Entonces, ¿qué significan esas 7 llamitas quemando el aceite de oliva? Y se le instruye a Moisés cuando prepara el tabernáculo que iluminen directamente sobre el pan, hacia delante,
¿Sabes lo que pasa cuando sucede eso? Cuando el Espíritu de Dios ilumina la palabra de Dios en tu vida, vas a cantar. En el Apocalipsis vemos que los 7 candelabros son los 7 espíritus de Dios. Y el pan, la luz, el aceite de oliva, representa el Espíritu Santo, la unción de Dios. En Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo, es decir, el pan, esté siempre presente en vuestro corazón. Instruíos y animaos unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud, cantad a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es el resultado de la palabra, pero también del Espíritu. Efesios 5. Llenaos del Espíritu Santo, hablaos unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales. Cantad y alabad de todo corazón al Señor. El Espíritu Santo, juntamente con la palabra de Dios, producen una canción, una vida que va a ser una canción de alabanza a Dios. Así que el candelabro también tiene su función muy concreta: iluminar la zona donde la mesa, arrojar luz sobre la palabra de Dios. Y como todos somos sacerdotes, según el Nuevo Testamento, cada uno podemos hacer uso de este gran don de Dios. Tiene su tiempo también. Se enciende por la noche, cada noche, cada tarde, y por la mañana se atiende, se limpia, se prepara. Para muchas personas, esta meditación en la palabra de Dios por la tarde, antes de dormir, ha sido muy productivo en su sueño. Aprenden cosas, permiten al Espíritu de Dios hablarles durante la noche. A veces cuando se está limpiando el espíritu con el poder de Dios durante la noche, algún sueño incómodo, pero eso forma parte del proceso de que domine tu mente la palabra de Dios. Y claro, eso es el ministerio nuestro. Hemos saltado al ministerio de Jesús, que es la luz del mundo. Jesús vino a iluminar y lo hizo mediante el Espíritu Santo. Hay que permitir que el Espíritu fluya en nosotros. Y tenemos esos textos que ya hemos mencionado. Y la meditación, el Salmo 1, prosperas en todo lo que haces cuando te dedicas a la meditación en la palabra de Dios. Y un motivo de alabanza. Cuando meditas en la palabra de Dios y el Espíritu de Dios te la ilumina, tenemos contacto directo con Dios, porque somos sacerdotes, un reino de sacerdotes, dice la palabra. ¿Y qué significa en el centro, al fondo, un altar más pequeño hecho de oro? Se conoce como el altar del incienso. El incienso tiene que estar encendiéndose también diariamente. Algunos recordaréis que el sacerdote Zacarías entraba en el templo a la hora de la oración por la tarde y la gente estaba fuera orando. El incienso significa la intercesión, la oración, nuestro privilegio de acercarnos a Dios y pedir y recibir de Él. Orad en todo tiempo, dice el Nuevo Testamento. Orad sin cesar. El incienso puede ir subiendo continuamente. Y en el libro del Apocalipsis se habla del incienso, que son las oraciones de los creyentes. Y grandes cosas suceden en la tierra cuando se acumula en el incensario celestial suficientes oraciones de los creyentes. Es una gran oportunidad estar pidiendo continuamente a Dios según su voluntad, según nos enseña el Padre Nuestro, según las oraciones de Jesús y de San Pablo por los creyentes, porque Dios va contestando según nosotros vamos orando.
¿Sabían, niños, que Dios tiene una casa en el cielo llamada santuario? Y mandó a hacer una aquí en la tierra para morar con su pueblo y así enseñarnos su plan para salvarnos. Entramos por la puerta de la gracia del Señor, la cual Él nos ofrece para darnos salvación. En el altar de sacrificio veo a Jesús, pagando mis pecados, muriendo en la cruz. Me bautiza en la fuente del lavacro, limpiándome de todos mis pecados, para completar el plan de redención mostrado en el santuario por su gran amor. Yo también quiero ser un santuario del Señor y que Él pueda habitar en mi corazón. Un ejemplo yo seré, siervo fiel soy de mi Dios, y mi corazón será la casita del Señor. Ven, vamos a conocer el lugar santo. Del pan de tu palabra comeré, la luz del Santo Espíritu seguiré, por el incienso de tu intercesión. Hoy puedo saber que escuchas mi oración. Y detrás del velo, el lugar más santo, donde encontraremos el arca del pacto con tu santa ley, cual voy a obedecer, y a ti en el santuario siempre seguiré. Yo también quiero ser un santuario del Señor y que Él pueda habitar en mi corazón. Un ejemplo yo seré, siervo fiel soy de mi Dios, y mi corazón será la casita del Señor, la casita del Señor. Y pasando el velo, ¿qué significa el único objeto que hay allí, aunque está compuesto de varias cosas? Es el arca del pacto o de la presencia de Dios. En Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El lugar santísimo es un lugar de poder y de peligro. Allí entraba el sumo sacerdote una vez al año, y como no cumpliera todas las condiciones podía quedar muerto. El poder en ese día resultaba en la expiación de todos los pecados de todo el pueblo de ese año, complementando lo de los holocaustos en el altar de bronce, y todo lo que habían quebrantado de los 10 mandamientos que estaban guardados dentro de esa caja, quedaba perdonado el día de la expiación. Esto habla de comunión con Dios, tener acceso, y siendo sacerdotes nosotros, se nos invita a entrar y a pasar tiempo y vivir en la presencia de Dios. En el ministerio de Jesús, Él tenía continua comunión con el Padre, y cuando murió, ese velo que separaba el lugar santísimo fue rajado y indicando a Dios que ya podemos entrar, ya no hay separación. Y fíjate qué motivo de alabanza. Jesús está con nosotros todos los días y el Espíritu siempre nos acompaña y nos ayuda y nos hace embajadores de Cristo. ¿Te acuerdas de Aarón, hermano de Moisés, que llegó a ser el sumo sacerdote? Aarón había pecado muy seriamente, introduciendo la adoración del becerro de oro y diciendo a los israelitas: esto es vuestro Dios que os ha sacado de Egipto. ¿Cómo es posible que Aarón pueda pasar a ser el que representaba a Dios? Cuando leemos el libro de Levítico y Éxodo, entendemos en qué manera Moisés, su hermano menor, usaba el altar de incienso, intercediendo por Aarón y por el pueblo. Y vemos que cuando Aarón mismo, después de hacer el tabernáculo,
bendice al pueblo, cae fuego de parte de Dios sobre el animal del holocausto, no sobre el hombre que lo merecía. Eso es el significado del tabernáculo y de los sacrificios. Dios contesta nuestra intercesión y Dios perdona todo. Y si Dios pudo usar a Aarón, puede usar a cualquier persona que se haya arrepentido y se entrega a Dios. Si Dios pudo llevar a un grupo de esclavos rebeldes de Egipto, contumaces, desobedientes, hasta la tierra prometida, ¿cuánto más podrá Jesús cumplir con sus palabras? Yo edificaré mi iglesia. Nosotros, la iglesia, e individualmente, ahora como hemos visto en la canción, somos el templo de Dios.